Hola chiquillos, bienvenidos al culto de hoy. Es bacán tenerlos de nuevo acá y esperamos a que los disfruten. Les queremos estar recordando que están nuestros grupos pequeños para que estén participando y también está el nuevo grupo de mujeres para que estén buscando toda la información que va a estar acá en nuestro Instagram de Identidad Culto Joven. Si tienen alguna duda pueden hablar directamente al Instagram o personalmente al Ludi. Recuerden estar compartiendo el culto a sus amigos con el avioncito que sale aquí abajo. Esperamos a que los disfruten. Vamos con el culto. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
sangre, Señor, la que nos rescata. Es tu sangre, Señor, la que nos salva, la que nos da libertad. Por eso hoy día venimos como jóvenes para adorarte, para bendecirte, para decirte cuánto te amamos, Señor. Tú eres el dueño, el Señor de nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu inmensa misericordia con nosotros, Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Hay una canción que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo, en un momento muy difícil. Y es una canción que habla acerca de la misericordia de Dios y cómo Él actúa como nuestro refugio. ¿A quién tengo en los cielos?, dice la palabra, sino a ti. Quiero, si tú en este día estás pasando por una situación difícil, tenemos a Dios con nosotros, al Dios del cielo, al Dios de la tierra, que está para poder ayudarnos, para extendernos su mano, aún en los momentos más difíciles. ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? Ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti. ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti, Señor? Ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. Socorro viene de ti. Mi socorro viene de ti. Y fuera de nada deseo en la tierra, fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti.
Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. A ti acudimos, Señor, en cada momento, en cada circunstancia. Buenas chiquillos, qué bacán estar con ustedes otro sábado más con Identidad Culto Joven. Sean todos bienvenidos, espero hayan podido disfrutar de la alabanza, ¿cierto? De poder cantar al Señor, darle gracias y también darle gracias a la Cata con la Alison también ahí por su tiempito para mandar un saludo para todos nosotros. Así que, bueno, como ya vimos la semana pasada, comenzamos una nueva serie acerca del Evangelio y la semana anterior vimos la primera parte que era acerca del Dios bueno e inmutable. Y lo poníamos como un ejemplo claro, lo de Éxodo 34, en donde dice esto, en versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y veamos quizá un compilado del carácter de Dios y dábamos también este ejemplo para poder entender que ese mismo Dios que vemos en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, es el mismo Dios que tenemos ahora, ese mismo Dios bueno que creó todo e hizo todo perfecto y bueno para nosotros, es el mismo Dios que tenemos hoy en día, ese mismo Dios bíblico es el Dios que podemos tener también hoy en día la misma relación. Y eso es algo bacán, es algo bueno para nosotros, y era lo primero que debíamos entender para poder alcanzar un mayor concepto acerca de lo que es el Evangelio. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esto, que tiene por título Solo Dios es bueno. Y vamos a ver una historia muy conocida y muy poderosa, muy potente también, en Marcos 10, de los versículos 17 al 22, y es cuando ante Jesús se presenta el joven rico. Y dice esto la historia, versículo 17 en adelante de Marcos 10. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y esta es la historia del joven que se acerca a Jesús y vamos a ir desglosando un par de puntos para poder entenderlo un poco mejor y llegar nuevamente a esta conclusión de entender que solo Dios es bueno. Entender que solo Dios es bueno implica entender que el ser humano no es bueno en su naturaleza. Así que acá el joven hace una pregunta importante y es en donde se enlaza toda la conversación y es que tiene que ver con la vida eterna. Le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y hace lo correcto en preguntar esto y hace correcto a quién preguntárselo, ¿cierto? A Jesús, el Hijo de Dios. Y recordemos que en Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Jesús podemos tener esta vida eterna. Ahora, quizás si lo vemos desde un punto de vista simplista, nos damos cuenta de que ese loco, ese joven, era como la persona perfecta cuando vamos a hacer campañas de evangelismo. Es el hombre perfecto para evangelizar porque es una persona que quiere conocer, que tiene sus preguntas, es una persona a la cual le intriga saber y quiere conocer la verdad y quiere saber cómo tener la salvación, la vida eterna. Entonces probablemente hoy en día sería una de esas personas que uno diría, oh, esa persona hay que ocuparla, hay que estar atento a ella. Es como esa persona, oh, bacán, que aceptó al Señor. Quizás sería como ese tipo
de persona. Pero a pesar de todas las cualidades, a pesar de todas las actitudes correctas que tuvo este joven, a pesar de que se dirigió a la persona correcta con una pregunta correcta, al final de todo, él no fue redimido, no experimentó esta salvación, no experimentó la vida eterna. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y primero que todo vamos a ver un poco acerca de la actitud que tuvo este hombre. Nos vamos a detener en cuáles fueron las causas que lo llevaron también a ir donde Jesús. Y primero que todo encontramos que este joven tenía una motivación adecuada. Este era un joven rico, probablemente era un dirigente, un hombre importante de la sinagoga. Él era religioso, era devoto, era honesto, era joven, era rico, era eminente, era muy respetado e influyente. En teoría, en ese tiempo, en ese contexto, lo tenía todo. Pero aún así, él sentía una necesidad en su vida. La riqueza y la religión no le otorgaron en ningún momento algo de confianza, paz, gozo o esperanza. Tenía una inquietud en su corazón y buscó bien en ir donde Jesús en búsqueda de esta vida eterna. Quizás lo único que le faltaba dentro de todo lo que él tenía, aún tenía esa intriga, aún había inquietud, aún había algo que le quitaba el sueño, que le quitaba la paz, que le quitaba la esperanza. Y era este deseo de tener la vida eterna a pesar de todo lo que él ya tenía. Y quiero detenerme también en entender también este concepto de lo que es la vida eterna, que es algo que recién estamos hablando el día de hoy. Y quiero leer un texto que dice, cuando hablamos de vida eterna, no solo hablamos de vida en el tiempo que ha de venir, sino que también de la calidad de vida que es característica de los hijos de Dios. Se refiere no solamente a la duración, sino también se refiere a la calidad. No es solo vivir para siempre, la vida eterna es estar vivo para el reino de Dios, es andar con el Dios vivo en una comunión sin fin. Y eso es lo importante de la vida eterna, chiquillos. No es simplemente algo a lo cual vamos a llegar en algún momento de nuestra vida, sino que la vida eterna es algo que cada hijo de Dios, al aceptar a Cristo, disfruta desde ya en su relación con el Señor. Y una relación que va a durar por siempre. Juan 17:3 lo plantea así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer, en contemplar, en abrazar al Dios verdadero y a su Hijo Jesús. Pero aún así vemos que este joven va hacia Jesús. Y a pesar de que él era un dirigente de la sinagoga en ese tiempo, vemos que tenía una actitud totalmente distinta de los fariseos. Él no era autosuficiente. Por eso se acercó a Jesús y le hace esta pregunta. Él era perceptivo en entender que algo le faltaba, a pesar de todo lo que él tenía, sentía que algo faltaba. No estaba experimentando la bondad de Dios que vimos durante la semana en los grupos pequeños. ¿Se acuerdan que hablamos de este Dios bueno e inmutable? Y él quizás no estaba gozando de esa bondad que Dios estableció desde un principio. Había algo que él quería saber. Y en relación con esto, a este punto que le faltaba en su vida, no simplemente vemos que él tenía una motivación correcta, sino que también había una actitud correcta. El versículo 17 dice, vino un hombre corriendo y arrodillándose frente a él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre fue corriendo, una muestra de desesperación, de necesidad, de que necesitaba urgentemente poder saber esa respuesta que tanto le intrigaba en su vida. Fue de día, no le importó lo que la gente imaginara de él. Recuerden que él era un hombre importante, influyente, y ver un hombre de esa categoría corriendo hacia Jesús en la multitud de día, realmente iba a ser como, iba a hacer juicio sobre la gente. Se arrodilló ante Jesús, postrándose ante este maestro, y deseaba encontrar la vida eterna con tanto deseo que no le importaba perder el prestigio que tenía en la sociedad. Para él era más importante tener esa respuesta que el prestigio que otros podían tener sobre él. Imagínate, un religioso de toda la vida dijo que le faltaba algo. ¿Qué oportunidad más grande se le presentaba a Jesús y sus discípulos? Imagínate lo bacán, estoy pensando de una manera muy simplista, que hubiese sido, este hombre la tiene toda. Tenemos que estar con él porque es influyente, es rico, podemos hacer lo que queramos y se va a expandir todo mucho más rápido. El tercer punto es que no simplemente el hombre tenía la actitud correcta y la motivación adecuada, sino que también acudió a la fuente adecuada.
Quizás sin saberlo, este hombre acudió literalmente a la fuente de vida, a Jesús. Juan 10:10 en la segunda parte nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en 1 de Juan 5, versículos 11, 12 y 20, dice esto acerca de Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el versículo 20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pasajes que simplemente nos muestran que Jesús es la vida eterna, y el que está en Jesús tiene esta vida. Entonces, sin duda que el hombre buscó a la fuente correcta para saciar su duda. Y por contraparte, chiquillos, entendamos, y esto igual quizás es como un punto aparte en esto, pero eso es lo importante, igual que demuestra este joven, de buscar en la parte que corresponde, de esa parte que sentimos falta, buscarlo en Jesús, quien es la vida eterna. Muchas veces buscamos cosas, chiquillos, en lugares que no corresponden, lugares que nos sacian, pero que nos sacian simplemente por etapas, por momentos de nuestra vida. Y Satanás es súper astuto en mostrarnos ese tipo de cosas que nos van a saciar, que nos van a gustar, pero que no van a tener ningún impacto en nuestras vidas o ningún impacto eterno. Entonces también está esa idea de orar también para que día a día podamos buscar del Señor aquel que nos da vida eterna y en donde podemos saciar todo lo que nosotros somos. Y es interesante porque el joven le dice: maestro bueno. Y para esta palabra de bueno, ¿cierto?, utiliza en el original lo que significa ágatos, que implica que vio al Señor como bueno en su naturaleza o esencia. Es el significado de la palabra bueno que este hombre ocupa al referirse a Jesús, maestro bueno, en que su esencia mostraba esa bondad. Paréntesis, también hay otra palabra para bueno, que es kalos, que simplemente denota la bondad exterior o de buena forma, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero para entender también esta diferencia. Él se refiere a Jesús como un maestro bueno, el maestro ágatos, aquel que en esencia mostraba bondad. Y al decirle maestro bueno, denota que veía a Jesús como un maestro que era bondadoso, como les dije, en esencia. Esto no quería decir que lo viera como el Mesías o que él lo reconociera como el Dios encarnado. En ningún momento de la historia nos muestra esto, pero sí nos muestra que la forma de ser de Jesús mostraba una diferencia abismante con todo el ser humano que él podría haberse cruzado alguna vez en la vida. Maestro bueno, maestro que no sé cómo explicarlo, pero que muestra su bondad, que de él simplemente hay bondad y cuando tú lo ves, ves que es alguien distinto, alguien diferente. Y eso es lo que Jesús emanaba cuando la gente estaba con él. Era alguien tan distinto que la gente gozaba estar con él porque nunca había experimentado algo tan bacán que simplemente estar con Jesús. Y este hombre también lo experimentó. Y dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. O sea, nuevamente, Jesús incitando a este hombre a entender que solo hay uno que es bueno y que es Dios. Y que este joven, al referirse a Jesús como maestro bueno, utilizando esta palabra ágatos, que hace referencia a lo bueno en esencia, lo que simplemente le está diciendo Jesús es como: oye, solo Dios es bueno, o sea, ¿te estáis pegando la cachada o no? ¿O todavía no lo estáis entendiendo? Y es que con esta simple pregunta le incitaba a darse cuenta de quién era Jesús realmente. Solo Dios es bueno, y esto afirmaba que Jesús era Dios por su esencia en bondad. Y nos damos cuenta de cómo ahí Jesús, ¿cierto?, de poquito le dice que Él es Dios. Básicamente está diciendo: solo Dios es bueno, y tú me dices bueno a mí. Yo soy Dios. Y eso es tan bacán, pero el joven aún no se da cuenta de eso. Y el cuarto punto es que el loco hace la pregunta correcta, ¿cierto? Como dijimos, el primer punto tiene la motivación adecuada, va por un buen motivo porque algo le falta, tiene la actitud correcta,
no es una persona, ¿cierto?, autosuficiente, sino que realmente va donde una persona, va donde el maestro para saber y poder responder a su inquietud, acudió a la fuente correcta, que es el dador de vida eterna, y hace la pregunta correcta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y obviamente relacionado con la obra, recordemos que en ese tiempo era tan importante el tema de entender las obras como parte importante de la salvación. Y Jesús le responde de una forma tajante, de una forma que quizás él no se lo esperaba, pero Jesús le dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Simplemente le recita la segunda parte de los mandamientos, ¿cierto?, de los 10 mandamientos. Y en teoría, esto que Jesús acaba de decir es algo que solamente el Dios bueno e inmutable podría hacer. Pero aquí asalta una pregunta: ¿por qué no se limitó Jesús a presentarle el camino de salvación? ¿Por qué él habló de la ley? Recordemos, este era un joven que solamente quería conocer la verdad, quería saber cómo tener la vida eterna. Él dice: maestro bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Es algo bueno, es un joven que tiene iniciativa, es alguien que quiere realmente buscar y encontrar la verdad. Y quizás para Jesús hubiese sido mucho más fácil, mucho más simple, solamente haber dicho: ten fe, sígueme, ¿cierto?, como conocemos el plan de salvación para nosotros hoy en día. Pero vemos que Jesús va a la ley, le habla de la ley. ¿Y por qué Jesús le habla de la ley a este hombre? Y aquí es cuando vemos que todo lo bonito se empieza, se empieza a caer a pedazos. Y quiero enfocarme en 3 puntos de este joven, que quizás también son puntos que tenemos que tratar nosotros en nuestra vida y que tenemos que entender realmente. Y el primer punto es que este hombre estaba lleno de orgullo. A pesar de lo bueno que se veía este hombre, de su motivación, a pesar de la forma en la cual se acercó a Jesús y que se acercó a la forma correcta, este hombre carecía de su sentido de hombre pecador, de un hombre que no puede ser igual a Dios, de un hombre que comete errores. Y Romanos 3 nos dice esto en el versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos nos dice: desde siempre la creación, todo ser humano, no hay ninguno que sea totalmente bueno, no hay ninguno que sea justo, no hay nadie que busque al Señor por su propia cuenta. Y este joven vemos que simplemente se acerca a Jesús para encontrar lo que le faltaba. Como dijimos en un principio, este loco lo tenía todo: tenía dinero, era una persona importante, probablemente materialmente no le faltaba nada. Y él aún así sentía que algo le faltaba y quería tenerlo para poder tenerlo todo. No había una necesidad de arrepentimiento en su vida. Para él, todo lo que él había hecho estaba bien. Simplemente quería agregar a su carrito de compras lo que le faltaba. Esto me falta y lo quiero buscar. Pero en ningún momento vemos en él una actitud de querer rendirse realmente ante el Señor, de querer arrepentirse por su vida, de querer mostrarse culpable ante las cosas que él había hecho. Y en ningún momento también vemos esta esencia de fe, ¿cierto?, que también es importante. Y esto es algo que quiero recalcar: no podemos acudir a Jesús en búsqueda de salvación simplemente de acuerdo a mis necesidades psicológicas o a mis ansiedades, a mi falta de paz, a mi sentimiento de desesperanza o carencia de gozo o cualquier anhelo de felicidad. Ese no tiene por qué ser mi fin para encontrar y buscar la vida eterna, que era el fin que este hombre estaba persiguiendo, sino que la salvación es para las personas que comprenden su situación pecaminosa, odian el pecado y desean apartarse de las cosas de esta vida. Es para los individuos que comprenden que han vivido en rebeldía contra un Dios santo. Es para quienes desean arrepentirse y vivir para la gloria de Dios. Y este joven rico no tenía conciencia de su estado pecaminoso. Jesús lo que intenta
para que este hombre se dé cuenta es que realmente queda corto cuando Jesús le dice y le habla sobre la ley, que tú conoces los mandamientos, es para que este loco pueda entender como, chuta, he fallado, no puedo hacerlo, que la ley de Dios está a años luz de él, que él no puede hacer algo al respecto para tenerla. Jesús quiere hacerle entender que en su vida, que en la vida de este joven hay pecado, y mientras no trate con el pecado, no puede tener vida eterna. Chiquillos, o sea, entendámoslo de esa forma. Por ejemplo, en Romanos hay 3 capítulos, chiquillos, 3 capítulos dedicados exclusivamente para hablar de la pecaminosidad del hombre antes que la salvación, porque es importante que entendamos también este punto dentro del Evangelio. Es bacán que nos centremos en lo que hizo Jesús y lo bueno que Él es con nosotros y los resultados que hay también de eso, y lo disfrutamos caleta, pero cuando hablamos también de reconocer nuestro estado es cuando muchas veces retrocedemos o no queremos conversarlo o no estamos ni ahí con tomar ese tema, cuando también es un tema de total importancia. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. No podemos, chiquillos, hablar de la gracia si no entendemos realmente la importancia que tuvo la ley, y era lo que pasaba con este joven. Jesús no podía simplemente hablarle de la salvación en los términos de la gracia de Dios, de la fe, porque este hombre no entendía la ley, no entendía que el loco que era inalcanzable para él. Es inútil predicar la gracia de Dios para salvación sin entender las implicancias de la ley. No tiene sentido explicar lo que es la gracia a quien no conoce la exigencia divina de justicia. No tiene sentido hablar de vida eterna a quien no entiende que es inalcanzable por sus propias fuerzas o sus propios méritos. Cuando Jesús le habla de la ley a este joven, es para que él pudiese haber despertado en su conciencia de que él quedaba corto. De eso se trataba, de que era inalcanzable por sus propias fuerzas, pero él, el joven, lo rechazó por completo. Vemos cómo nuevamente esto se va cayendo quizá en nuestro entendimiento de ver cómo un hombre con tanta pasión, de repente cuando entramos en estos textos nos damos cuenta de que chuta, no era todo tan bonito como creíamos, sino que vemos en este hombre orgullo de creer que él puede hacerlo por sus propias fuerzas. O sea, chiquillo, ¿qué es lo que dice cuando Jesús le dice los mandamientos? Él dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. O sea, si nos vamos versículo más atrás, vemos a Jesús que le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno y es Dios. Y después el joven dice, yo también he guardado los mandamientos, yo también soy bueno, yo también puedo hacerlo, yo también puedo hacerlo todo excelente, yo también puedo ser bueno, yo también puedo depender de mí mismo, yo también puedo hacerlo por mi propia fuerza, mis méritos también importan. Y esa es la pregunta que él básicamente está haciendo, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? ¿Qué cosas yo puedo hacer para obtenerla? Y es por eso que Jesús le habla y le responde con la ley, para que él se dé cuenta de que él no puede hacer nada, que es el inicio también del Evangelio. Entender que por nosotros mismos no podemos, sino que es Dios. Por eso la importancia de la ley, porque entendiendo la ley nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada, y de ahí podemos explicar y entender la gracia, porque es algo que Dios nos ha regalado. Entonces el primer punto es que vemos a este hombre con orgullo, y el segundo es que él no confiesa su culpa. Él no dice, chuta, maestro, perdón, lo que tú me dijiste no lo he hecho, me cuesta, no lo he podido hacer, sino que él dice, ya lo hice. Todo eso lo hice. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Todo lo que tú me estás diciendo ya lo hice desde joven, así que eso ya está anotado en mi papelito de lo que necesito hacer para obtener la vida eterna. Y ahí es cuando entramos a este concepto de lo que es bueno, este concepto ágatos y este concepto kalos. Porque quizás el hombre era bueno externamente, esta bondad denominada kalos. El hombre a vista de los demás era un buen hombre, hacía cosas buenas, hacía lo correcto, pero su esencia, esa bondad ágatos, no estaba en él.
porque esa esencia solamente le corresponde a Dios, porque Dios es bueno. Quizás él sí era bueno, nuevamente, pero no como Dios, no en su esencia. Quizás no mentía en cuanto a su adherencia a la ley, quizás sí se esforzaba por cumplirla, pero se engañaba a sí mismo al creer que siempre la cumplía, que siempre hacía lo correcto, que nunca hubo un error en su vida. Externamente, este joven estaba bien, pero su corazón estaba endurecido. Pensaba que la salvación dependía de él y no de Dios. Y ese es el error tan común que podemos experimentar incluso en nuestras vidas. Siempre decimos que depende de Dios, que todo es por Él, pero cuando vemos nuestras vidas, cuando vemos nuestro día a día, realmente lo primero que hacemos es agotar nuestras fuerzas y después acudir al Señor. Y lamentablemente ahí nos estamos mostrando igual que este joven, de no admitir nuestra culpa desde un principio, que no podemos por nosotros mismos. Realmente el orgullo nos tapa y nos hace querer vernos mejor de lo que realmente somos, cuando realmente lo único que tenemos que decir es: Señor, no puedo, perdóname mis pecados, perdóname mis iniquidades. Perdona mis pecados, Señor, como lo veíamos en el versículo de Éxodo: el que perdona iniquidad, el que perdona maldad, el que perdona pecado. Y el tercer punto importante es que con todo esto, este joven no se sometió a Jesús. Así termina esta historia. Jesús, mirándolo, lo amó. O sea, a ver, entendamos este punto igual, chiquillo. Jesús lo amó, y es verdad, ¿cierto? Pero también lo amó, es como: ay, niñito, no entienden nada. Es como: ya, mi guachito, no cachaste ni una. Pero aún así es un Dios con misericordia. Y dice que Él lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Se fue simplemente. Y con esto no estamos diciendo que uno puede comprar la salvación, no es que vendamos nuestros bienes y tenemos la vida eterna asegurada. Pero en realidad lo que está diciendo Jesús es pasar de este punto, de que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios mismo. Ese es el punto al cual quiere llegar Jesús, y ese es el punto que también tenemos que entender hoy en día. No se trata de nosotros, chiquillos, porque nosotros somos vulnerables, nosotros estamos corrompidos, nosotros somos muy fluctuantes, sino que se trata de Dios, el Dios inmutable, el Dios verdadero, el Dios que cumplió la ley, el Dios que nos dio la gracia. Es como si Jesús nos preguntara a nosotros: ¿vas a hacer lo que yo quiero que hagas? ¿Quién va a dirigir tu vida? ¿Tú mismo o la va a dirigir Dios? A eso quiere llegar Jesús cuando le dice esto: ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ahí ven y sígueme. Y este hombre dice: bueno, quiero saber la vida eterna, pero mis bienes, lo que yo he conseguido, lo que yo tengo, está por sobre eso. Y no voy a dejar que esto se me vaya. Y el hombre simplemente se va, triste. Lucas 14:33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que tengamos que soltar todo y nos quedemos sin casa, sin amigos, sin ropa, sin comida, no. Pero nuevamente, parte importante de entender el Evangelio es realmente despojarnos de todo lo que tenemos, que quede en segundo lugar, y darle a Dios ese primer lugar en cada área de nuestras vidas. A eso se refiere cuando dice que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos. Porque mientras haya algo más importante que Dios en tu vida, es difícil esta vida de discipulado. Es difícil ser un discípulo genuino del Señor, porque hay otras cosas que están estorbando tu vida. De la misma forma que las riquezas, los bienes estorbaban a este joven. La intención de Jesús era saber si este joven estaba dispuesto a someterse ante la autoridad de él, a declarar que Jesús era soberano de su vida. Pero esto no ocurrió. En ningún momento vemos a un hombre arrepentido. En ningún momento vemos a un hombre confesando sus pecados. En ningún momento vemos a un hombre queriendo seguir realmente a Jesús y con todo lo que eso obviamente implicaba. Lamentablemente este joven no entendió el punto principal. Quizás se fue más frustrado
de lo que él llegó. No estaba dispuesto a tomar el camino señalado por Jesús, el de la confesión de sus pecados y la sumisión al señorío de Jesús. No estaba dispuesto a eso. ¿Y a qué queremos llegar con esto, chiquillos, a través de esta historia? Queremos que realmente podamos entender que solo Dios es bueno y que la salvación y la vida eterna están en sus manos, porque Él es rico en bondad y en misericordia. Quiero que podamos entender realmente que el hombre no es bueno y que el hombre sí o sí necesita de Dios para comprender la salvación y ser obediente a su palabra. El ser humano necesita de Dios siempre. La vida eterna está en Dios, no está en lo que yo pueda hacer. Nosotros simplemente tenemos que acercarnos con un corazón arrepentido, confesar y seguir a Jesús. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. La redención no está por ese lado, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Ahí está Pedro recordándonos la importancia de Jesús y de que todo es a través de Él. Y esta historia del joven rico, que empieza bonito pero termina triste, simplemente nos muestra la realidad humana en comparación con la realidad de Dios. Solo Dios es bueno. El hombre en su naturaleza no lo es. Y el próximo sábado vamos a estar hablando un poquito más de este tema que quizá a muchos de nosotros nos va a molestar, pero que es importante que podamos entender. El hombre está sumergido en los pecados. Como decía en Romanos, no hay bueno, ni siquiera uno. Todos hemos caído. Así que, chiquillos, el segundo punto para entender en relación al Evangelio es que solo Dios es bueno y la vida eterna está en Él, esa vida con propósito y con sentido. El ser humano no puede acceder a la vida eterna sin Dios. Chiquillos, recordemos siempre lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Entendamos nuestra posición y entendamos realmente quién da la vida eterna, que es Dios mismo. Termino simplemente recordando el último versículo de Primera de Pedro, versículo 21. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes, de cada uno de nosotros, sean y estén situadas siempre en Dios, no en otra cosa como era este joven. Chiquillos, seguimos creciendo y que Dios siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Él se merezca toda la gloria, para que toda la gloria sea de Él, chiquillos. Dios los bendiga y estemos meditando en esta semana en entender que solo Él es bueno y solo en Él está la vida eterna. Que Dios los bendiga, chiquillos. Bien, chiquillos, después de este tiempo de aprenderle la palabra, queremos terminar ya el servicio con una alabanza clásica. Los que me conocen ya, clásico, como siempre. Así que vamos a ir diciendo, cambiando la historia. ¿Quieres cambiar la historia? Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Si tú oras más, cielos se abrirán. Es verdad y lo creo. Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Si tú oras más, ¿qué pasa? Cielo se abrirá. Es verdad
la historia cambiar en este país. Yo quiero ser alguien que proclama toda la verdad. Voy a volar, voy a correr hacia Jesús, hacia Jesús. También creo que hay un pueblo fiel con poder de Dios que ora con poder, creen en la verdad, milagros verá y al rendirse a Él todo cambiará. Es verdad y lo creo. Vivimos por fe, vivimos por fe. Yo quiero ver la historia cambiar en este país. Yo quiero ser alguien que proclama toda la verdad. Voy a volar, voy a correr hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús. Amén. Chiquillos, que el Señor les bendiga y ahora doy paso a las chiquillas. Espero que hayan disfrutado de nuestro culto. Queremos dejarlos invitados al culto de mañana domingo a las 11 por Easy Oriente. Chao. Chao.